Bueno, ya estamos, son 6:30 de la mañana, vamos a la salida. La verdad es que día chulo, 200 kilómetros por delante, todo preparado. Vamos a ver qué tal se dan. Bienvenidos a otro vídeo más. Yo soy Eduardo Talavera, entrenador especializado en ciclismo, y hoy vamos con el análisis de una marcha muy diferente, una marcha para todos los haters que siempre criticáis a la gente que aprieta o que intenta ir más rápido en las marchas. Es una marcha un poquito diferente, pero una marcha espectacular, así que vamos a hacer el análisis de esta Musara Salou 2024. A modo de resumen, esta Musara cuenta con 3 distancias. La que yo hice, la de 204 kilómetros y casi 3.200 metros de desnivel, es decir, una auténtica pasada. Luego tenemos otra de 147 kilómetros y una última un poquito más corta de 110. Así que tenemos distancias para todos los gustos. Hay que destacar que esta es una marcha neutralizada. ¿Esto qué significa? Al contrario que como hemos visto en otras, como la Madrid 7 Picos, que es una marcha ciclo deportiva de velocidad libre, en este caso llevamos un ritmo, vamos a decir, sostenido o contenido, por decirlo de alguna manera, por parte, en este caso, de los Mossos. Esto significa que casi todos los tramos, principalmente los que son entre puertos y bajadas y también algún tramo llano, normalmente los marca una velocidad, ¿vale? Marcamos una cierta velocidad, que ya veremos cuál es, pero las subidas te las dejan libres, ¿vale? Así que en ese sentido no hay problema. Es una marcha en la que te puedes apretar todo lo que quieras, siempre sabiendo que luego vas a ir un tiempo neutralizado. Pero como digo, a mí me gusta justo esto, que haya marchas de todos los tipos, que haya marchas a las que tú puedas ir casi a competir, entre comillas, otras marchas que vas a ir a darte ese calentón en las subidas o en tramos cronometrados, y luego pues simplemente otras marchas que ya puedes hacer por tu cuenta, que son de otro estilo. Pero no me enrollo más, vamos a ir con el análisis de esta Musara, y para ello tengo aquí los datos y vamos a ir poco a poco desgranando todos estos tramos de enlaces, también estos tramos de puertos, y luego al final también os iré poniendo pues algo de imágenes muy chulas. Para empezar teníamos un tramo neutralizado de salida, aproximadamente unos 25 kilómetros. Aquí voy con una crítica un poco constructiva, y es que íbamos demasiado lentos, ¿vale? Pero he de mencionar que ya que tengo el gusto de estar cerca de la organización, normalmente en casi todo este tipo de marchas no son, entre comillas, los organizadores los que a veces deciden cuál es la velocidad, sino que es pues la Guardia Civil, los Mossos o quien haya delante, quien pues va por una velocidad, ¿vale? Entonces en este caso fuimos bastante lentos, lo que generaba que todo el pelotón fuese excesivamente agrupado. Para que os hagáis una idea, los primeros 24,7 kilómetros tardamos 1 hora en hacerlos, es decir, íbamos muy lentos. Pero bueno, al final íbamos ahí en el grupo, también te permite parar un poco a mear en esos nervios o lo que sea. Así que ese primer tramo lo hicimos a 174 vatios normalizados, en total a 117 de pulso medio, es decir, que íbamos parados. Pero según terminábamos este tramo neutralizado, empezábamos la subida, el primer puerto, el puerto de la Musara. De ahí es donde viene el nombre de esta marcha. Y es cierto que el puerto es un poquito más largo, pero cuando empezamos a apretar, quedaban en torno a 11 kilómetros, unos 10,8. Y este sí que lo hicimos apretando fuerte. Aquí había un invitado especial, que era Luis León Sánchez, que bueno, que era un poco el que decidía el ritmo al que íbamos, porque ya, obviamente, va a sonar. Y bueno, también había otros participantes como Edgar, que en este caso le conoceréis de otras marchas como las 7 Picos, también del año pasado de la QH, y vamos poniendo un ritmito entre todos y coronamos en torno a 5 corredores más o menos este primer puerto, y lo subimos aproximadamente esos últimos 11 kilómetros en 29 minutos y los hicimos a 251 vatios medios, es decir, a 5,2 vatio kilo y a 176 de pulso medio. Es decir, que lo hicimos apretando. Y en medio de todo esto, pues bueno, la primera parte la hicimos un poco más juntos, luego Luis León Sánchez se fue por delante con otro chico, luego les volvimos a coger y al final del todo, pues yo no lo sabía, pero se disputó un poco el sprint al final, aunque no hay ninguna línea ni nada, pero por lo que me dijo otro de los chicos que venía con nosotros, que ya es autóctono de la zona y se lo conocía, decía que era un clásico, era como, bueno, terminamos la Musara sprintando. Así que nada, pero bueno, un momento divertido. Como os digo, la verdad es que a mí lo que me gusta de las marchas es que por lo general hay bastante buen rollo en cabeza. Después de esto empezábamos la bajada, como os digo, neutralizada, es decir, enseguida nos encontramos con un coche que nos iba a ir marcando el ritmo, por así decirlo, de toda la parte de transición. O sea, esto sí que lo tengo que decir, de verdad. O sea, esta marcha lo que es espectacular a nivel de recorrido. O sea, yo nunca había montado por la zona de Salou, Tarragona, toda la zona de Tarragona, y me pareció increíble.
¿Qué te permite también esta parte de que te neutralicen? Que bueno, vas disfrutando un poquito del paisaje, también te permite el lujo de, en este caso, ir con Luis León Sánchez, poder charlar también de vez en cuando con él. Entonces íbamos más o menos de 2 en 2 y íbamos ahí en nuestro lado de la carretera incluso, y íbamos tranquilamente un grupito que poco a poco iba ganando unidades y nos juntamos con unos 20-25 en cabeza. Ese tramo de entre puertos lo hicimos muy tranquilitos, mira, 206 vatios normalizados, ¿vale? 128 medios y 128 de pulso medio. Velocidad a 33 por hora, ¿vale? Era bastante bajada y sí que en medio tenía un par de repechillos, pero vamos, los hicimos todos juntos. Aquí entrábamos en el segundo puerto, el que llaman, lo voy a leer bien, lo siento para los que sois de ahí, el Picoradán, ¿vale? Picoradán era un puerto que tiene una primera rampa, luego tiene una zona llana, por así decirlo, luego tiene otra pequeña rampa. Entonces voy a contar solo la primera parte, que fue la que apretamos un poco más, y fueron un poquito, 4 kilómetros, 12 minutos más o menos, y los subimos a 298 vatios medios, 164 de pulso medio. Aquí aguantamos unos cuantos más, la verdad es que eso, o sea, subimos un ritmo fuerte, pero en ningún momento era ninguna intención de soltar a nadie ni nada por el estilo, simplemente pues que nos gusta apretarnos, y al final es un entrenamiento de fondo muy bueno. Después de este puerto, ya os digo, llegaba ese llano y esa pequeña ascensión otra vez, pero bueno, hasta lo que es la base del siguiente puerto fueron unos 23 kilómetros que hicimos de nuevo muy tranquilos, 177 vatios normalizados, 118 de pulso medio y a 38 por hora de media, casi todo era bajada, ya os lo digo. Pero bueno, esta parte de transición igual nos sirvió para reagruparnos otro grupo más o menos, eso de unos 20, íbamos los que íbamos, y poder charlar entre nosotros un ratillo. Y así afrontábamos este tercer puerto de unos 11 kilómetros, puertos largos en esta marcha, ¿vale? Es decir, que no son muy duros porque estos eran 11 kilómetros al 3,5% y ahora veremos que apretamos un poquito al final, pero lo que es el puerto total lo hicimos a un ritmo medio de unos 282 vatios medios, ¿vale? Y 160 de pulso medio. Pero bueno, aquí la última parte se empinaba un poco. Y bueno, ya por hacer un poco también la gracia, yo apreté, ¿vale? Este es el puerto del Bimbodí, si no me equivoco más. Y esos últimos 2 kilómetros, 1,9 kilómetros, fue donde apreté me pude ir con Luis León Sánchez. La verdad es que apreté y se vino a rueda, lo cual me hacía también bastante ilusión. Y subimos los últimos 4 minutos y medios a nada más y nada menos que 413 vatios medios, lo que supone 6,2 vatio kilo más o menos, a 185 de pulso medio y 192 de pulso máximo. Y bueno, como decía, cuando coronamos, bueno, yo solo estaba con Luisle, pero enseguida en la parte de bajada nos pillaron los otros dos chicos que más aguantaban, que era Edgar y Chim, si no recuerdo mal que se llamaba, ¿vale? Entonces nada, nos volvimos a reagrupar y en el siguiente puerto, aquí lo tengo un poco, lo tengo puesto, ¿vale? Entre estos dos puertecillos, porque eran dos puertecillos, simplemente había 9 kilómetros de bajada, ¿vale? Que hicimos a 170 vatios medios, 213 normalizados. Íbamos detrás del coche tranquilamente, nos reagrupamos esos 4 corredores en cabeza y la verdad es que luego llegó ahí un poco lo que se llama la cresta de la hiena y aquí Luis León Sánchez nos cogió por detrás, nos arrancó a una hostia que no veáis, con perdón, o sea, nos arrancó bastante fuerte y yo salí intentando seguirle, no le cogí, ¿vale? Pero aún así nos hizo que subiésemos ese puerto, los 3 que íbamos detrás de él, persiguiéndole, de unos 2,8 kilómetros, un poquito menos de 7 minutos a 390 vatios medios, lo que supone ir a 5,8 vatio kilo, 180 de pulso medio. O sea, un calentón que no veas. No venía a cuento, pero bueno, ahí está, ya os digo, también nos lo tomamos como un entrenamiento. Y después de este puerto, de nuevo otra vez volvimos a reagruparnos todos bajando, con ese coche siempre neutralizando, y en este caso teníamos por delante 52 kilómetros bastante favorables, con algún repecho en medio, que ahora os diré datos porque apretamos también, pero fueron 52 kilómetros en 1 hora 40 más o menos a 245 vatios normalizados. La normalizada sale un poco alta porque, como os decía, había 2 tachuelas en medio, una de 1,9 kilómetros, que tardamos unos 5 minutos 40 en subir, y lo subimos a 340 vatios, ¿vale? A esos 5 vatio kilo. Y luego venía otro repechillo que subimos a también 350 vatios, de nuevo 5,2 vatio kilo. De unos 2,3 kilómetros que fueron 6 minutos y medio. Así que tenía esos 2 repechillos y ya así entrábamos en lo que sería el último puerto, el puerto de la Teicheta. De nuevo, como os comentaba antes, lo bueno de ir neutralizado es que pudimos charlar bastante con Luisle y que podíamos disfrutar mucho del paisaje, que es espectacular. Aquí se me quedó la GoPro encendida, se me gastó la batería y no tengo tantas imágenes, pero joder, es una pena porque la verdad es
que la zona es espectacular. Pero bueno, este Puerto de la Teixeta, aquí pasó algo muy curioso. Yo ya no tenía batería en la GoPro, pero bueno, nos pilló una bicicleta eléctrica de gravel, no estaba en la marcha, iba por ahí a su bola, creo. ¿Vale? Y bueno, estuvimos hablando un poco con él, decía, mirad cómo acelera esto, iba deslimitada, ¿no? Entonces, bueno, se puso a tirar de nosotros, ahí justo nos juntábamos con la marcha corta, ¿vale? Por lo tanto ya había más ciclistas y se puso a tirar de nosotros muy fuerte, o sea, yo no fui capaz de seguirlos, era la eléctrica, Luis leyó, Edgar y Chim, si no recuerdo mal. Y la verdad es que al final ya nos soltamos solo siguió Luisle, ¿vale? Y nosotros nos quedamos por detrás, en este caso se puso Edgar a poner un ritmo muy alto, yo iba muy cansado. También es cierto que este tipo de marchas, también al ser neutralizadas, a veces puedes descuidar un poquito más pues no sé, la alimentación, el agua y demás, aunque bueno, había tiempo normalmente para parar en los entrenamientos y paramos en alguno. Pero más allá de eso, yo creo que a veces descuidas un poquito el tema alimentación y yo por eso llegué aquí ya un poco más justo. Fueron 7,2 kilómetros, 15 minutos y lo subimos a 323 vatios. Eso sí, ya el pulso se me disparaba más, 178 de pulso medio. Esto lo que supone es unos 4,8 vatiokilos y yo aquí ya lo dicho, yo iba reventado. Pero bueno, ya coronamos los 3 corredores juntos y nos tiramos en la bajada con mucho cuidado porque es una bajada a tráfico abierto, ¿vale? Así que tenéis que seguir cumpliendo la señalización, ¿vale? Nos tiramos con cuidado pero bastante rápido. Y en la zona llana seguimos relevando. Yo ahí la verdad es que relevaba poquísimo porque es que iba destrozado. De hecho no me apetecía ya ni apretar porque al final es una marcha que no tiene crono. Entonces a mí me mola apretarme las subidas y demás, pero más allá de eso, como que ya no me llamaba tanto el hecho de seguir ahí sufriendo. Pero bueno, los otros dos chicos la verdad es que iban dando relevos, iban muy fuertes y como había tanto viento de cara, pues la verdad es que yo les dije, oye, que yo no iba a dar relevos, que yo me quedaba a rueda, que tampoco pensaba ni atacar, ni sprintar, ni nada por el estilo. Y así que nada, me fueron llevando ahí como pudimos y lo hicimos los últimos 37 kilómetros, ya favorables, ya os digo, con llano y un poquito de viento en contra, los hicimos a 214 vatios normalizados y 149 de pulso medio. Y sí que nada, ya llegamos al final, en la parte de Salou, justo ya llegando prácticamente a meta, cogimos otra vez a Luis León Sánchez y bueno, en este caso los otros dos chicos entraron delante, yo me quedé un poco más atrás, me hacía ilusión llegar con Luisle y bueno, os pongo por aquí la foto, la verdad es que súper majo, súper agradable, para mí es un lujo poder compartir kilómetros con excorredores como él. Y esto fue todo. En total, la marcha al final, pues la tengo por aquí los datos, fueron, pues lo que os comentaba, unos 204 kilómetros, tardamos en hacer los 6 horas 35, si no hubiese sido neutralizada yo creo que podríamos haberle bajado casi seguro de las 6 horas, pero bueno, en total 263 vatios normalizados a mi 0,76 IF, es decir, un pelín más de zona 2 y a 140 de pulso medio. Como veis, no es una marcha durísima por el hecho de neutralizar, pero sí que te permites hacer un entrenamiento brutal y además con unos paisajes que la verdad es que yo no conocía. Y luego, como no podía ser de otra forma, la verdad es que el final de etapa estaba muy bien organizado, todo con el parking para guardar las bicis, no podías sacar bicicletas si no era con tu pulsera y con tu número, y también tenía una zona para comer, para que bastante agradable. Y que podíamos ver la playa. Simplemente alguna crítica así un poco constructiva, es que es cierto que nos faltó alguna sombra, pero más allá de eso, la verdad es que es una marcha que yo tenía muchas ganas de hacer, cuando antes de ser Salou era Musara Reus y ya la tenía fichada desde hace años. También está Musara San Sebastián, que me quedé con las ganas este año, y de nuevo también este año hacen en Madrid Musara Madrid por primera vez, en Villanueva del Pardillo. Así que nada chicos, dejadme en los comentarios si os queda alguna duda y nada, como siempre digo, a entrenar y a disfrutar. Nos vemos en el siguiente.